Bueno, entonces ya Claudia está en el sitio, está entrando por el lado derecho, apenas entre el auditorio, pues arrancamos. Gracias por esperar. Mientras llega Claudia, nos queremos invitar a todos a ver la Silla Pacífico, que es, contamos las historias de la silla vacía sobre el Pacífico, y este foro es organizado pues, por el CESI y pues, por el Centro de Ética y por la Silla Vacía, en particular la Silla Pacífico, y Claudia está dando una entrevista y esperamos que termine contados segundos para que podamos arrancar. Entonces, Tatiana, lo que se puede es explicarles. Les voy a explicar rápidamente cómo hace la metodología. Los tres panelistas van a hacerle una serie de preguntas a Claudia. Perdón. Arrancamos con 10-15 minutos en donde Claudia nos va a explicar y les va a explicar a ustedes para qué la consulta anticorrupción. Después, nuestros panelistas, se los presento en minutos, van a estar haciéndole preguntas a Claudia sobre las preguntas fáciles y las preguntas difíciles de la consulta. Ella va a tener 3 minutos para responder y nosotros pues le diremos cuando el tiempo se acabe. Después vamos a tener una ronda con todos ustedes, así que eventualmente yo estaré bajando para pedirles que me anuncien quienes quieren preguntarle a Claudia, porque obviamente este foro es para ustedes. Les recuerdo, obviamente es un foro académico y pues la idea es que lo tratemos con el mayor respeto, sin chiflidos, gritos, etcétera. Todos van a tener la palabra acá. Listo, ya llegó Claudia. Ahora sí les damos la bienvenida a nuestro foro sobre la consulta anticorrupción. Yo soy Tatiana Duque, soy la editora de La Silla Pacífico y vamos a estar en los siguientes minutos hablando sobre esta consulta con nuestra invitada Claudia López. Vamos primero a tener unas palabras de introducción por parte de Rafael Silva, el director del Centro de Ética y Democracia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por asistir al evento que tenemos programado para hoy. Es un evento programado por la Silla Vacía, Pacífico, y el Centro de Ética y Democracia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad ICESI. Este evento hace parte de las actividades que el Centro de Ética en el último tiempo ha venido realizando en convenio con la Silla Vacía y que tiene que ver con un desarrollo de los programas que tenemos en el Centro de Ética de formación ciudadana y educación política para los estudiantes de la universidad y también para la comunidad en general que asiste a la universidad a estos eventos y participa de las conversaciones que hacemos reiteradamente en la universidad. Yo le doy las gracias a Claudia López por estar otra vez en la universidad, por compartir este espacio con nosotros y por permitir que podamos conversar con ella y dialogar sobre este evento político tan importante para la democracia colombiana. A Juanita León por su presencia, por la colaboración y todo el trabajo que hemos hecho para que este evento salga adelante. A Oscar López Pulecio, otro panelista, columnista del País, asesor ahorita del rector de la Universidad del Valle. A Juan Albarracil, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI, y Tatiana, quien va a ser nuestra moderadora esta mañana. Así que bienvenidos todos, muchas gracias a Claudia, a los panelistas, y yo creo que ya con eso Tatiana explica entonces la metodología. Repito entonces la metodología para que todos la tengamos muy clara. A continuación, Claudia va a tener 10 a 15 minutos para explicarnos por qué y para qué la consulta anticorrupción. Después nuestros 3 panelistas tendrán una ronda de preguntas fáciles y difíciles para la ex senadora y ella tendrá entre 2 y 3 minutos para responder y Rafael nos estará indicando el tiempo. Y después vamos a dar paso a las preguntas de ustedes, así que muy atentos. Arrancamos entonces, Claudia. Muchas gracias. Aló, listo. Muy buenos días, muchísimas gracias a la Silla Vacía, a los invitados a este panel, a Juan, a Oscar, mil gracias, a todos los alumnos y profesores de ICESI, siempre es un gusto volver a esta universidad y a esta ciudad maravillosa que además hoy arranca el Petronio, así que doble felicidad hacer pedagogía por la consulta y estar en el Petronio. Les cuento un poquito por qué la consulta anticorrupción, de dónde se origina, por qué se va a hacer, qué se puede lograr con ella, qué límites tiene. Tampoco es que vamos a lograr todo en la vida con la consulta anticorrupción. ¿Por qué estamos haciendo una consulta popular anticorrupción? Porque durante 25 años diferentes gobiernos, congresistas de todos los partidos han propuesto este tipo de iniciativas anticorrupción y siempre se han hundido en el Congreso, siempre, sistemáticamente. Y la corrupción es un problema que crece y crece y crece cada día. La Contraloría General de la República dice que nos están robando 50 billones de pesos al año. Si en Colombia somos más o menos 50 millones de colombianos, quiere decir que a cada uno de los que está aquí sentado sin darse cuenta al año le sacaron 1 millón de pesos del bolsillo, que ya quisieran ustedes tener. Obviamente la corrupción afecta a todo el mundo. La corrupción desestimula a los empresarios que generan empleo porque les cobran coimas, sobornos, les hacen perder plata. Afecta a los más humildes, porque los que tenemos mayores posibilidades, si se roban una escuela pública, pues uno va y mete a los niños en un colegio privado, pero 20 millones de colombianos humildes no pueden hacer ese chiste. Si se roban el acueducto se quedan sin agua, si se roban el alcantarillado viven entre las aguas negras, si se roban los recursos de la educación sus hijos no van a educarse, si se roban los recursos de la salud terminan muriéndose porque no hay quien los atienda. Entonces es un problema creciente, es un problema sistémico, es decir, hay absurdos casos de corrupción en entidades locales, en alcaldías, en gobernaciones, en el gobierno nacional, en municipios pequeños, en capitales como Bogotá. Entonces lo que hicimos fue tomar la decisión de dejar de quejarnos. Yo estuve durante 4 años en el Senado, 8 veces, yo, junto con congresistas de otros partidos, Iván Duque, hoy presidente de la República, presentamos varias de estas iniciativas. Iván Duque y yo, por ejemplo, somos coautores del punto número 4, el de eliminar la mermelada y que haya audiencias públicas para que los ciudadanos sepan y decidan también en parte en qué se gastan sus impuestos. Ni siquiera le dieron ponencia, o sea, no fue que lo votaron en contra, es que ni siquiera lo debatieron. El Centro Democrático y los Verdes propusimos 2 tipos de proyectos para reducir el salario de los congresistas, o bien congelándolo o bien reduciéndolo, ambos se hundieron. Proyectos para extender los pliegos tipo a toda la contratación pública, no solamente a la gran infraestructura de 4G, donde nos dice la Cámara Colombiana de Infraestructura que ha funcionado, que ha ayudado a reducir corrupción y a mejorar los niveles de ejecución. Lo hundieron, no quisieron.
Entonces teníamos dos opciones. Al cabo de la 8ª vez que nos hundieron estas iniciativas, yo dije, bueno, yo tengo dos opciones como senadora y como colombiana. Una, llorar, lloré, efectivamente. El día que me hundieron por 8ª vez el proyecto de transparencia legislativa es realmente muy amargo y es muy frustrante. Y lo otro es decir, bueno, ¿qué otro camino tenemos? Yo me acordé que cuando tenía la edad de ustedes y promoví la 7ª papeleta y la Constitución del 91, una de las grandes peleas de los estudiantes de esa época es que en la Constitución hubiera mecanismos de participación ciudadana, es decir, que los ciudadanos tuviéramos vías democráticas y pacíficas para usar cuando las instituciones se bloquean, cuando no funcionan, cuando no toman las decisiones que los ciudadanos esperamos que tomen. Y nos pusimos a revisar y encontramos que de los varios mecanismos de participación ciudadana que hay, nuestra conclusión fue que la consulta popular, aunque era el más exigente, el que requiere más firmas para convocarse, el que requiere más votos para aprobarse, es el único que nos asegura que si hacemos todo el esfuerzo, llevamos 1 año y medio trabajando para sacar esta consulta adelante, no nos pueden hacer conejo. Y no nos pueden hacer conejo porque la consulta es el único mecanismo de participación ciudadana que tiene 2 seguros. El primero, bueno, una obligación y 2 seguros. La obligación es que si queremos volver obligatorio este mandato popular, es decir, que el Congreso no es si quiere, sino que tenga que aprobar estas normas en máximo 1 año, más de 12.140.000 colombianos debemos salir a votar el 26 de agosto. Ese es el requisito que nos pone la ley. Y es un requisito exigente, muy exigente, pero también tiene sensatez, porque es que al Congreso, nos guste o no, lo eligen 17 millones de colombianos. Entonces no es que los que estamos en este salón un día nos reunimos y le damos una orden al Congreso, tenemos que tener legitimidad para hacerlo. Y legitimidad es que necesitábamos más de 1.780.000 firmas válidas para que se convocara la consulta, y el 26 de agosto necesitaremos más de 12.140.000, es decir, más de 1/3 del censo electoral, para que se apruebe y se vuelva obligatorio. El segundo seguro que tiene una consulta, y por eso lo escogimos, es que si al año, el plazo es que el Congreso tiene que aprobar en 1 año estos mandatos, si cumplimos con ese umbral de participación y si gana el 100 cada pregunta, ¿no? Como es apenas obvio. El segundo seguro es que si al año el Congreso no ha aprobado estas normas, el presidente las podría expedir por decreto. ¿Sí? Entonces no es que nos pueden tomar del pelo. En 1 año, en conclusión, si nosotros ponemos los votos, o las normas salen por el Congreso o las normas salen porque Duque las expide por decreto. ¿Por qué estas normas? Hay unas razones de fondo y de forma. Yo voy a decir que por legitimidad, nosotros, los que iniciamos esta convocatoria, decidimos restringirnos a las iniciativas que habíamos presentado reiteradamente en el Congreso y que no habían pasado. Mucha gente me dice, ay, ahora se le quedó la pregunta no sé qué, la pregunta no sé qué, la pregunta no sé qué. Seguramente hay muchas más cosas por hacer, pero nosotros queríamos tener la legitimidad de decir, eso nosotros personalmente, no solamente muchos otros antes de nosotros, lo tratamos durante 3 años y siempre se nos hundió. Entonces nos restringimos a las iniciativas que habíamos presentado y que se hundieron, para poder decir, tratamos el plan A, pero como no funcionó el plan A, pues vamos a ir al plan B. Y tercero, porque esas iniciativas no eran caprichosas. Yo reconozco que habrá muchas más cosas que hacer para combatir la corrupción, que una buena reforma política que elimine el voto preferente, como lo está volviendo a proponer Duque, ya se ha hundido con Uribe y con Santos. Pero me parece bien que lo volvamos a proponer, ayudaría por ejemplo a que haya menos corrupción, que fortalecer la justicia ayudaría a que haya menos corrupción, que por supuesto siempre la corrupción es un problema ético, que todo lo que hagamos en cultura ciudadana ayudaría a reducir la corrupción, pero realmente estoy convencida y espero lograr convencer a más de 12 millones de colombianos que votar estas 7 iniciativas también van a ayudar a reducir corrupción, porque parte de lo que ha hecho que la corrupción sea sistémica, que esté en todas partes, en todas las entidades, etcétera, es que el denominador común son los políticos, los contratistas, la manera como llegan y ejercen el poder, cómo manejan el presupuesto y cómo manejan la contratación. Esas son las 5 cosas que hay en común en Cali, en Valle, en Guajira, a nivel nacional o a nivel local. En todas partes hay políticos, contratistas, manejo del presupuesto, de los contratos y atornillamiento en el poder. La consulta trata de atacar esos pasos a través de los cuales los políticos de cualquier nivel y sus contratistas corruptos nos roban la plata. Creemos que es, en parte, porque se pueden atornillar en el poder, tienen reelección indefinida, no rinden cuentas, tienen el monopolio del manejo de las partidas presupuestales, el monopolio. Nosotros no tenemos ni cómo chistar, a pesar de que el presupuesto son nuestros impuestos.
pueden contratar a sus amigos a dedo. Dice la Auditoría General de la Nación que el 70% de la contratación en Colombia se está haciendo con licitaciones de uno con pliegos amañados. ¿Sí? Aún si los descubrimos y los condenan por corrupción, tienen beneficios especiales, no van a una cárcel común, sino que pueden ir a su casa o a un club. Luego el incentivo, digamos, del castigo es bajitico. Y aún si pillamos a los Odebrecht en sobornos o a otras empresas locales o nacionales que se roban la alimentación escolar, esa misma empresa, aún condenada, al siguiente día puede volver a contratar con el Estado. Roba en Cali y contrata en Buga, porque no hay una ley que nos asegure que el que la hace la paga, pues que no lo volvemos a contratar y que el privado que está en corrupción se expone a la quiebra. Entonces, la consulta trata de ir a esos puntos. La consulta limita a máximo 3 periodos la estancia en corporaciones públicas porque creemos que eso ayudaría a la renovación. Obliga a los congresistas a que nos rindan cuentas de qué hacen, qué proponen, cómo votan, qué partidas gestionan. La consulta le quita a los políticos el monopolio exclusivo de manejar el presupuesto, sobre todo con mermelada, es decir, negociar por debajo de la mesa cupos indicativos o partidas. Si ustedes miran cómo nos roban la plata, porque todo empieza a ser un círculo de poder torcido, se reeligen indefinidamente, se atornillan, piden partidas que les necesitan ellos, no necesariamente los ciudadanos. Para contratarla le dicen al ministro o alcalde o gobernador de turno, le dicen, bueno, si usted quiere que yo le apoye sus iniciativas, esta partida me la desglosa así, porque el presupuesto se aprueba en partidas globales. ¿Dónde se desglosa? A puerta cerrada. Entonces el congresista o el concejal o el diputado va y presiona al ejecutivo de turno y le dice, vea, usted me tiene que desglosar de ese billón de pesos que vamos a mandar para el Valle del Cauca en educación, usted me manda estos 100.000 millones de pesos para Jamundí, para este proyecto, que es mío, porque el alcalde de Jamundí es mío. Ese alcalde me tiene que contratar es con este pisco, que es mi contratista. Y el interventor va a ser este otro. ¿Ya? Por eso es que terminan amañando los pliegos, porque como tienen que cumplir ciertos procedimientos legales, para poder surtir todo ese chantaje, tienen que amañar los pliegos para que se lo gane el contratista que dijo el congresista o que dijo el concejal o que dijo el diputado. Por eso es que terminan amañando los pliegos y las licitaciones. Y entre todos terminan robándose, ojalá fuera el 10, entre el 30 y el 50% del contrato para que le quede al bolsillo o a la campaña del político de turno. Entonces la consulta va a esos puntos. Con la pregunta 7 les pone límites a la estancia en corporaciones públicas, máximo 3. Con la pregunta 5 les pone la obligación de rendir cuentas. Con la pregunta 4 los obliga a que haya audiencias públicas con los ciudadanos, los gremios, los medios, las organizaciones sociales, donde se delibere públicamente sobre cómo se deben desglosar y priorizar los proyectos que se van a ir a inversión y año a año les hace seguimiento a si sí se ejecutaron o no, a dónde fueron y qué pasó con ellos. La pregunta 4 les dice, no señores, no puede haber licitaciones de uno y no puede haber pliegos amañados, usted tiene que usar pliegos tipo estandarizados y además licitaciones competitivas, no con un número anormalmente bajo de contratistas para que realmente haya competitividad. La pregunta 2 les dice, y si los pillamos en corrupción, el político se va para la cárcel, no para su casa. Y el contratista no se vuelve a contratar nunca más, se le cancela el contrato sin indemnización alguna y nunca lo volvemos a contratar, ni a esa persona jurídica ni a las que lo conformaban. De manera que el empresario corrupto lo tenga que pensar 2 veces, porque si vive de contratar con el Estado se puede ir a la quiebra. ¿Ah? La pregunta 6 obliga a todo el que quiera ser político en Colombia, al que quiera hacerse elegir a un cargo, desde edil en Cali hasta presidente de la República, a que tenga que hacer público su patrimonio, su pago de impuestos, de renta, de bienes y de conflictos de interés. ¿Qué queremos con eso? La reacción de esa pregunta es tal vez la más compleja, pero lo que queremos es darle dientes a la fiscalía, es decir, que nosotros sepamos con qué plata entra un político a un cargo y con qué plata sale. Peso que no pueda justificar conforme a su salario, peso que se puede ir a extinción de dominio de él y de su potencial red de testaferros. La Contraloría General de la Nación, por ejemplo, ¿por qué no es capaz de recuperar la plata? Porque está limitada a que solo puede investigar al servidor público, ¿no? Y los servidores, pues no son, los políticos podrán ser todo, buenos, malos, regulares, inteligentes, lo que no son es pendejos. Si se roban una plata, no la ponen en su declaración de patrimonio. Se roban una plata, compran una finca y la ponen a nombre de la mamá.
¿no? Un apartamento en Miami y la ponen a nombre del empleado de la oficina. La consulta con la pregunta 6 va a extender la capacidad de investigar y sancionar por extinción de dominio a la potencial red de testaferros y describe quiénes pueden ser la potencial red de testaferros. Y también un tema que no está directamente relacionado con corrupción, digamos en términos específicos, que es el de reducir el salario de los congresistas. Los congresistas, la Constitución del 91, y con eso termino, que sé que se me va a acabar el tiempo, la Constitución del 91 tuvo un buen acierto y dijo, hombre, a los congresistas hay que pagarles bien, porque se van a dedicar exclusivamente a eso. Ya no van a poder tener varias funciones además de ser congresista. Y decidió que pagarles bien era pagarles 14 salarios mínimos de la época. Y empezaron ganando en salarios mínimos. A lo largo de estos 28 años, los congresistas, a punta de gabelas, de normas, de presiones en las normas de presupuesto, etcétera, han logrado ponerse su salario en pesos, no en salarios mínimos, y ya no se ganan 14, sino 40 salarios mínimos. Un congresista, 40 salarios mínimos son 32 millones de pesos. Un general de la República, estamos hablando de la cúpula, hay 395 funcionarios del Estado, que son los altos funcionarios del Estado, que están en la cúpula nacional. Ahí están los generales de la República, los altos magistrados de las altas cortes, los ministros y los congresistas. Son la cúpula en las 3 ramas del poder público. Un general de la República que pone el pecho para defendernos de la guerrilla y los narcos, se gana la mitad de lo que se gana un congresista, 16 millones de pesos. Un ministro se gana 17,5 y un congresista 32. ¿Por qué? Porque han logrado darse gabelas y gabelas y gabelas que solo aplican para ellos. Con la siguiente desvergonzura, se dan primas, gastos de representación y las declaran exentas de impuestos, pero constitutivas de pensión, ¿no? O sea, vergüenza al triple. ¿Qué va a hacer la consulta? La consulta va a reducir el salario de los congresistas de 32 millones de pesos a 20, o sea, de 40 salarios mínimos a 25, y va a poner un tope en 25 salarios mínimos, en 20 millones de pesos, que es un buen salario. ¿Cuántos de ustedes se ganan 20 millones de pesos? Bien, el menos del 1% de Colombia se gana más de 12 millones de pesos. ¿Sí? El 80% de los colombianos que paga impuestos para que este Estado exista, se gana menos de 2 salarios mínimos. Y hay, aquí que están ustedes en una universidad, que tenemos politólogos importantes, hay estudios en Colombia, en América Latina y en el mundo que demuestran que hay un vínculo entre desigualdad y corrupción. A más desigual es una sociedad, más niveles de abuso y corrupción hay. A más distancia hay entre el salario promedio de un ciudadano y el salario promedio de un congresista, más corrupción hay. Esos son los 7 puntos de la consulta anticorrupción y por eso los estamos invitando a votar el 26 de agosto, 7 veces sí. Listo, entonces esa era la primera parte de nuestro debate. Te invito a que no dejes el micrófono porque ya van a seguir más preguntas. Ahora vamos a nuestra segunda parte, que son los panelistas haciéndole las preguntas a Claudia en varios de los temas. Juanita. Gracias y pues gracias a todos por estar aquí, los que están ahí parados. Yo creo que hay varios puestos vacíos que pueden no dejar la silla vacía. Aquí hay, sentarse. Aquí hay muchos puestos, aquí en esta parte. Sí. Pasen tranquilos, no. Pasen frescos. Sí, frescos, tranquilos. Claudia, yo tengo una pregunta. El senador Gustavo Petro y senadores de su Partido Verde como Antonio Sanguino, ambos promotores de esta consulta con usted también, han dicho que el presidente Iván Duque la hizo trizas, dijo Petro textualmente, al presentar su paquete de reformas políticas que incorporan varios puntos de la consulta. Usted ha dicho que eso no es así. ¿Por qué no nos explica por qué esa divergencia de opiniones entre los promotores? Pues a ver, es que el lío, creo yo, y no creo que haya sido, yo francamente no creo que sea una estrategia del presidente Duque para sabotearla. El lío fue que él, en su posesión, anunció 3 proyectos anticorrupción que coinciden con 3 puntos de la consulta: limitar los periodos de los congresistas, usar pliegos tipo y presentar la declaración de bienes y de rentas y de patrimonio, aunque la retiró esta semana, le quedó mal hecha, la escribieron un poquito a la carrera, entonces les tocó retirarla. Entonces, bueno, él anuncia esos paquetes, que a mí me parece bien. Si a mí me lo preguntas, yo hubiera querido que el presidente Duque radicara los 7 proyectos de ley de la consulta, de una vez, no 3, los 7. El problema es que radicó esos proyectos, pero no invitó a votar la consulta.
Entonces la gente se quedó con la sensación, y muchos periodistas lo recogieron así, de que como ya radicó los proyectos del presidente Duque no se necesita consulta, ¿para qué? ¿Para qué si ya lo radicaron en el Congreso? Nada le asegura a Duque que le van a aprobar esos 3 proyectos. Esos 3 proyectos, él y yo ya los votamos como senadores. Nosotros votamos a favor y los demás votaron en contra, se hundieron. Entonces ese fue el problema. Entonces claro, hay una gente como Gustavo, ¿no?, que es promotor de esta consulta y la apoya, pero tiene esta mentalidad de que todo es un complot hecho para dañar. Yo no creo, francamente, yo no creo. Yo no creo que sea un complot, yo creo que se generó una confusión evidente, pero no creo que sea un complot para dañarlo. Yo le agradezco al presidente Duque que él sí cumplió su palabra. Él dijo que apoyaba la consulta durante la campaña y como presidente sigue diciendo que la apoya. Le he pedido a él y a la ministra, yo lo único que les pido, la logística está hecha, o sea, a mí no me digan que van a apoyar la consulta porque van a apoyar la logística. La logística está, chuleado, los policías van a estar, los jurados van a estar, las mesas están listas. Apoyar la consulta es hacer pedagogía por la consulta. El que debería estar aquí sentado es el presidente o la ministra del Interior explicándole a los colombianos que una consulta no es un rechazo simbólico a la corrupción. Es que si logramos más de 12.140.000 votos es una orden al Congreso, no es si quiere. Entonces yo creo que se presentó esa confusión, yo no creo que sea de mala fe, yo confío en que el presidente va a hacer un poco más de pedagogía la próxima semana, que el gobierno va a salir expresamente a invitar a los colombianos a votar la consulta anticorrupción y que eso va a ayudar, digamos, a que la consulta salga adelante. Óscar. Gracias. Primero quiero agradecerle a Licesi la invitación que me hicieron a participar aquí. Yo soy vecino de la Universidad del Valle y siempre hemos tenido las mejores relaciones de buenos vecinos entre las 2 universidades. A uno lo invitan a estas reuniones un poco para ser el abogado del diablo y hablar… Papel que le encanta a Óscar, sobre decir. Hablar mal de la idea de que se haga una consulta anticorrupción es un poco como hablar mal de la labor humanitaria de la Cruz Roja, porque todo el mundo está de acuerdo en que la corrupción debe ser extirpada. Sin embargo, en esta audiencia, que es de gente tan joven, creo que todos nacieron más o menos en tiempos de la expedición de la Constitución de 1991. Antes de eso, en la Constitución de 1886, que se había reformado muchas veces, no había ningún mecanismo de participación ciudadana. Todos los mecanismos, incluyendo la Asamblea Constituyente que llevó a la conformación de la Constitución del 91, fueron un poco resultado de acuerdos políticos y saltándose la legislación vigente. Cuando se estableció la Constitución del 91, se estableció la idea de que hubiera un Estado participativo y se establecieron los mecanismos de participación, que son muchos: el plebiscito, el referendo, la consulta, el voto mismo, la revocatoria del mandato, y a todos ellos, tanto algunos en la Constitución y otros en la ley reglamentaria, se le establecieron unos topes tan altos que la impresión que tengo yo es que se fijaron en la Constitución con la condición de que nunca se pudieran ser ejecutados. Y eso ha sido demostrado en la realidad, porque el famoso referendo del año 2002 que hizo el presidente Uribe, con 14 o 16 preguntas absolutamente incomprensibles para el grueso de la gente, porque era como iba a quedar el texto constitucional, fueron de esas preguntas solamente una pasó el umbral, que era no como ahora la tercera parte, sino la cuarta parte del censo electoral. Y yo creo que el presidente Uribe se debió haber dado contra las paredes, porque las preguntas que se hicieron, que necesitaban el 25%, quedaron todas en el 24.3, en el 24.8, a todas les faltó muy poquito, pero el hecho fue que no pasó. Y luego con el plebiscito sobre la paz, que cumplió el umbral, porque sacó un poquito menos de 13 millones de votos. Mucho menos, el umbral del plebiscito por la paz era 6,5 millones de Claro, porque lo rebajaron artificialmente, porque en la Constitución dice que el plebiscito debe ser el 50% del censo electoral, pero digamos que cumplió el umbral, pero no pudo pasar tampoco. Entonces yo soy muy escéptico sobre la posibilidad de que estos 2 eventos que movilizaron por completo toda la maquinaria gubernamental
para que salieran adelante no funcionaron, y yo veo una ausencia, aparte de la labor pues de Claudia, que cuando se mete en algo pues es para siempre jamás, no veo una promoción institucional suficientemente grande para motivar a la gente, y al contrario, veo como una especie de complot, por así decirlo, o de avalancha de críticas para decir que no vale la pena. ¿Qué opina de la posibilidad de sacar los 12.150.000 votos? Mi hermano, yo creo que en la vida, a mí mi mamá me enseñó una cosa que me ha servido mucho en la vida. Y es que uno en la vida tiene que hacer lo que depende de uno y hacerlo bien. Porque cada causa suena tan titánica que pensar que uno la va a sacar adelante es imposible. La corrupción es un problema serio, de eso no cabe duda. Todos, o por lo menos muchos, queremos enfrentarla. ¿Por qué no hay mucha pedagogía? Pues porque aquí no hay plata, aquí hay 0 pesos, aquí no hay financiación pública, no hay reposición de votos. Una de las mentiras es que nos vamos a enriquecer porque los promotores nos van a pagar 5.000 pesos por voto. Esto es absolutamente falso. Entonces, todos con las uñas, con Voz a Voz Ciudadano, en las universidades, yo creo que los medios de comunicación en general han ayudado, y todos me dicen, las 2 últimas semanas ayudamos más, no se preocupe. Bueno, listo. Pero también creo que es que la opción de quedarnos manicruzados esperando a que los epicentros de la corrupción como el Congreso nos ayuden a solucionar el problema de la corrupción, eso sí que es cándido, pues. Eso es más cándido que creer que podemos o no sacar 12.140.000 votos, ¿me explico? De manera que yo sí creo que hay que intentar hasta el último minuto hacer esta pedagogía, hacer este voz a voz. Esta consulta es un milagro ciudadano, mi hermano. Esto no vuelve a pasar. Yo quiero ponerlos en contexto. La corrupción es hoy un negocio más rentable que la coca. Los corruptos hoy ganan el doble de lo que se gana un narco por sacar un cargamento. Los economistas dicen que el negocio del narcotráfico en Colombia representa unos 3 puntos del PIB. La corrupción representa el doble, 50 billones de pesos son 6 puntos del PIB, no 3. Entonces aquí nos estamos metiendo con gente poderosa que no anda con botas y fusil en el monte, no es elegantísima en corbata, aparentemente toda legal, robándonos una billonada literalmente, a través de todas estas triquiñuelas, digamos, del manejo del presupuesto, los contratos a dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí sí me parece que tenemos que tratar de hacer algo. Segundo, independientemente del nivel de votación de la consulta, yo creo que la gente también tiene que entender que este es un problema con ella, que eso no es que uno, ahí sí como dice Robledo, si en Colombia seguimos con la esquizofrenia de elegir bandidos el domingo al Congreso y esperar que nos gobiernen como estadistas el lunes, pues no vamos a sacar este país adelante, mi hermano. La gente también tiene que entender que se necesita un grado de coherencia en su nivel de voto libre, etc. Y este no es un problema de ideología, gente buena hay en todos los partidos, en todas las ideologías. Es un tema de censurar prácticas, no ideas, prácticas abusivas. Entonces yo creo que haber involucrado a la ciudadanía, que la gente esté debatiendo este tema, que estemos haciendo este foro, yo he estado en 500.000, hay 80.000 ciudadanos voluntarios como yo recorriendo el país todos los días haciendo pedagogía. Yo creo que eso ya en sí mismo tiene un enorme valor, y que si además logramos sacar 12.140.000 votos o más, pues ya la sacamos del estadio, pues, y por primera vez le vamos a dar una orden al Congreso de que apruebe esto. Gracias, profe Juan. Claudia siempre se pone tareas gigantescas, ¿no? Empezó con la parapolítica, ahora la corrupción y bueno, llevar a los colombianos a votar, eso es difícil. Voy a empezar con una bien puntual y específica, no sé si sea fácil o difícil, pero ya hablaste varias veces de limitar la reelección de los congresistas, diputados, etcétera, etcétera. Y eso suena bien, la posibilidad de renovación y todo eso, pero como ente politólogo uno empieza a pensar y dice, bueno, ¿qué pasa si le empiezan a limitar la capacidad de reelección a esas fuerzas que ya existen en el Congreso, que son progresivas, que están defendiendo, digamos, la democracia del Congreso, que en los años de Uribe le pusieron palos en la rueda para que no se erosionara la democracia, etcétera, etcétera, pero le limita los votos a la capacidad de que se reelija un Robledo, un Abastalero, etcétera. Pero los otros
que realmente no tienen que estar físicamente en el Congreso, pero le pueden transferir los votos a la abuela, a la prima, esos se van a seguir reeligiendo y va a haber renovación entre comillas, pero ellos van a seguir en el Congreso y los otros que les queda más difícil, no, sobre todo en un sistema donde los partidos son tan débiles. Entonces, no nos estamos como diciendo, limitando ese espacio progresista en el Congreso al limitar la reelección. Yo no creo. Yo lo que pasa es que, debo decirles, a mí me da erisipela el caudillismo. Yo creo en la acción colectiva, yo creo que eso es lo que tiene capacidad de transformación. A mí mucha gente me dijo, no, por favor, tiene que volver al Senado porque si no el Verde no va a pasar el umbral. Y no, señores, si el Verde tiene millones de personas talentosísimas. Si el Verde depende de que yo vuelva a encabezar la lista del Senado, bueno, no la encabecé la vez pasada, pero digamos que esté en la lista, algo estamos haciendo mal, mis queridos, algo estamos haciendo mal. Yo creo, en cambio, que atornillarse en el poder, y claro, todo el mundo me da el ejemplo de Robledo, hay un Robledo en el Senado. Hay uno. Es que qué tal que vamos a limitar a gente tan buena como Robledo, ¿y los otros 100? ¿Qué? Yo creo que tiene que haber renovación política. Los jóvenes que están aquí, las mujeres, los líderes sociales, la gente que viene pujando desde abajo. El problema es que si se tranca el de arriba, obstruye toda la cadena de renovación política para abajo. Cuando Gerlain estuvo 45 años en el Senado, obstruyó la renovación de la Cámara del Atlántico, porque el de la Cámara no puede subir a competir en esa silla. Y el concejal que quiere subir a la Cámara, tampoco. Entonces se va volviendo una cadena realmente muy mala. Y sí, pueden endosar los votos, no digo que no, con o sin límite en el periodo pueden endosar los votos, pero les cuesta trabajo. O sea, para reemplazar la curul de Gerlain tuvieron que comprarle votos a la señora Aida Merlano. Y fue tan burda la compra que se terminaron cayendo, porque no es tan fácil endosar los votos. ¿Sí? Entonces, yo creo, aquí no hay una verdad revelada, por supuesto, puede haber gente maravillosa que hubiera podido estar 50 años y hacer un gran trabajo. Yo creo que en general el atornillamiento en el poder lo que termina es pudriendo a la gente. Claudia. Pierden control, se aprenden todas las mañas sistemáticas, dejan de rendir cuentas, en fin, yo creo que la renovación es importante y que 12 años en una corporación pública… Muy duro. No corremos el riesgo de desincentivar a la gente que entre al sector público, que ya de por sí es difícil conseguir buena gente que entre al sector público, y al mismo tiempo no desincentivar a los corruptos que claramente pues el sueldo, no entran al Senado por un buen sueldo. Entonces no corremos el riesgo de tener lo malo y no conseguir lo bueno. Yo no creo, miren, yo no voté por Duque, como ustedes saben, ¿no? Les cuento esa chiva. Pero Duque acaba de nombrar un gabinete de gente joven, talentosísima, que se va a ganar 17,5 millones de pesos al mes por unas responsabilidades enormes. Y eso no le obstruyó. Cuando aprobemos la consulta, les va a poder ofrecer 20, no 17. Y vamos a poder reclutar gente buena. Lo que pasa es que también tenemos que entender que un sistema político necesita legitimidad y que los profundos niveles de corrupción, de abuso y de desigualdad de Colombia deslegitiman este sistema todos los días, todos los días. Y esa ilegitimidad termina en riesgos grandes para la democracia, caudillos, populistas, etcétera. Tenemos que recuperar legitimidad para este sistema. Tenemos que sentir que la gente que compone esta sociedad, que en su inmensa mayoría es gente humilde, que se gana menos de 2 salarios mínimos, sienta que de vez en cuando ellos también ganan una, que hay cierta proporción, es que los políticos no son unos extraterrestres. Parte de lo que a mí me gusta de esta consulta es que la gente entienda votando que es que nosotros somos los jefes de los políticos, no al contrario. Ellos todos, el presidente de la República, el congresista, esa gente que parece tan importante, ellos son empleados de un embolador en Cali. Empleados, punto, no son más que eso. Empleados temporales, que están ahí para trabajar, para beneficiar a ese embolador en Cali, o a la partera en Buenaventura, o a los jóvenes en esta universidad. No para beneficiarse a sí mismos de lo público. Yo francamente creo que en una economía como la colombiana, ganarse 25 salarios mínimos es un extraordinario buen salario. Un congresista holandés, Holanda tiene el doble de riqueza que Colombia, se gana la mitad de lo que se gana un congresista colombiano.
En los países más ricos y avanzados, donde no hay este nivel de desigualdad, los congresistas y políticos se ganan en promedio entre 5 y 8 veces lo que se gana un obrero promedio de su sociedad. Aquí nos damos 40, en América Latina en promedio 35, en África 42. O sea, el nivel de desigualdad, de deslegitimidad, de abuso y de corrupción que eso termina generando. Si fuera que por pagarles menos hubiéramos reclutado mejor gente, no, pues ¿cómo hubiera sido la dicha estos 25 años? Si pasamos de pagarles 14 salarios mínimos en el 91 a 40 salarios mínimos en el 2017, ¿mejoró la calidad? ¿Tenemos mejor gente? Teníamos el 35% del Congreso cooptado por paras. Tenemos a gente elegantísima, graduada en la Universidad de los Andes, robándose la plata de frente, de gente infinitamente más humilde que ellos. Entonces, hay muchas otras cosas que se necesitan participación política, dejarnos de dar plomo, que la gente entienda el poder del voto, que haya mejores niveles de educación. Hay muchas cosas más, sin duda, que se necesitan, pero yo creo que esa contribuye a construir legitimidad y equidad y no va a desmejorar los incentivos. De hecho, la prueba reina es que acaban de nombrar a 80 personas talentosísimas, me gusten a mí o no me gusten, muchos me gustan. Y el sentido no es ese, porque ellos saben que vienen a servir en lo público. Si lo que quisieran es hacer billete, que están en todo su derecho, se quedarían en el sector privado. Oscar. Yo pienso que la consulta es principalmente pues un fenómeno político que empezó mucho antes del proceso electoral de la presidencia. Y eso llevó a que el tema de la anticorrupción se pusiera en la afán y a esa presión sobre el tema de la corrupción, porque si no le hubieran dado cuotas a todos los partidos y hubiera sido un gabinete como siempre se ha nombrado. ¿Para qué digo esto? Yo tengo la impresión de que la consulta como proceso político ya cumplió su cometido, o sea, hubiera ganado Sergio Fajardo, que tenía ese tema pues en la primer punto de su agenda, o Gustavo Petro, que hizo pues toda una campaña denunciando la corrupción por todas partes, o el mismo Duque, que también asumió al final el tema de la corrupción y que ganó y lo ha venido ejecutando, no solamente con el nombramiento del gabinete, sino también con los proyectos de ley que presentó. Entonces, yo pensaría que ese propósito, que no era de carácter simbólico, sino de carácter político, ya cumplió su cometido, y esa es la razón por la cual ahora la gente piensa que ya no es tan necesaria. ¿Qué piensa usted de eso? No, yo creo que en parte tiene razón, y de eso se trata, ¿no? A mí mucha gente cuando empecé con la consulta hace 1 año y medio me decía, es que Claudia López está haciendo política. No, pues qué chiva, ¿cómo les parece que no me dedico a la bioquímica? Obvio que yo me dedico a la política, obvio. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que la política es una cosa torcida y sucia, que se nos olvidó que hacer política es tratar de encontrar soluciones con la gente a los problemas de la sociedad, tan simple como eso. Y esta es una convicción no solamente ciudadana, sino académica. Juan y yo nos fuimos el mismo año como becarios Fulbright a empezar nuestro doctorado en ciencia política. Juan juicioso sí lo terminó y está aquí el profesor, yo desjuiciada no he terminado, porque me vine, digamos, a tratar, yo tengo 3 obsesiones en la vida, he escrito papers, un libro de 600 páginas y hago política para eso. Yo creo que este país tiene gente talentosa, maravillosa, riqueza, geografía, empresarios, posibilidades de crecimiento. Tiene 3 cosas que le impiden aprovechar ese potencial, ser una potencia mundial en 1000 cosas. La violencia, tenemos que dejarnos de dar plomo por cómo pensamos. Tenemos que ser capaces de tener policías y jueces y soldados que ofrecen seguridad y justicia pública, no bandidos que ofrecen seguridad y justicia privada y deciden si la gente vive o muere. Segundo, la corrupción, porque es que a este mar de corrupción es imposible desarrollar una economía de mercado moderna, que le ofrezca a la gente empleos bien pagos, con cotización a pensiones, a salud. No hay manera de educar, de formar una fuerza laboral moderna, de ofrecer educación científica, diversificada,
a este mar de corrupción, es imposible, es que o la plata se va a eso o la plata se va al bolsillo de unos pocos. E inequidad y desigualdad, que termina en un cuarto problema que es una profunda ilegitimidad del sistema democrático. La gente siente que no pierde nada, a mí me aterra. Sí, yo ayer estaba en Cartagena y mucha gente me dice, listo, la vamos a votar, vamos a joder a los corruptos, no joda, mañana, el 26 los vamos a joder. Y yo digo, bueno, no será la mejor motivación, pero listo, vaya, jódalos. La revancha es la revancha. Pero hay mucha otra gente que es que simplemente me dice, mira, senadora, van a seguir robando. Usted no pierda su tiempo, brother, van a seguir robando. Olvídese de esa gente. Usted mire a ver cómo hace lo suyo y ya. Porque el nivel de desesperanza y de ilegitimidad, de impotencia de mucha gente es infinito. Y a mí las 4 cosas me preocupan. Entonces yo he estado tratando de trabajar en las 4 cosas. Y estoy de acuerdo con tu hipótesis, de hecho fue una controversia durante la campaña en la que yo fui candidata a la presidencia y luego a la vicepresidencia con Sergio. Porque mucha gente me decía, no, es que tenemos que hacer campañas para defender la paz. Y yo les decía, no, por supuesto, sí, yo creo en la paz, a mí me parece que tener un país sin FARC es una bendición. Pero hay que presionar la agenda, no nos podemos quedar trancados en un tema. O sea, ya salimos de las FARC y vamos a volver a hacer otra campaña alrededor de las FARC. Primero porque existían y ahora porque ya no existen. Tenemos que poner otros temas en la agenda, como la corrupción. Y yo creo que lo hemos logrado. Y hemos logrado mover a todo el mundo a que tenga que responder de alguna manera a ese fenómeno. Pero no hay que bajar la guardia y no hay que confiarse. Juan. Yo creo que ya donde voy viene un poco de lo que has respondido, pero sabemos muy poco de qué combate efectivamente la corrupción y todo eso. O sea, lo que tenemos de estudios científicos de eso son poquitos y están mejorando y cada vez tenemos más y hay gente muy inteligente trabajando en esto. Pero una cosa que sabemos más o menos bien es que las elecciones no sirven para acabar con la corrupción. O sea, la gente, sabiendo o no sabiendo, sigue votando por personas corruptas. Y estudios recientes muestran que en buena parte esto se debe a que hay un cierto cinismo que tú acabas de mencionar. O sea, la gente cree en general que o todos son corruptos o el sistema no se puede cambiar, los políticos no son capaces de reformarse. Entonces, aquí van las 2 preguntas. La primera es, bueno, tú estás luchando para que la gente vaya a votar en un referéndum contra la corrupción, una consulta contra la corrupción. Ya estás luchando contra un mismo cinismo. ¿Cómo haces para lograr que se venza un cinismo que es bastante amplio? Y lo segundo es, existe una posibilidad, y ya lo hemos hablado por el umbral que existe, que esto falle y que no pase. Eso no puede llegar a que la gente se aumente más el cinismo y como que se perpetúe esa tendencia y el mecanismo electoral ya quede. Pero eso hubiera pasado con o sin consultas, ¿cierto? No, yo vuelvo, insisto, mi madre maravillosa, yo creo que uno en la vida tiene que hacer lo que depende de uno, hacerlo bien, ¿sí? Yo no me voy a resignar, eso sí se los puedo anticipar. Y 4.300.000 colombianos que firmamos para pedir esta consulta, no nos vamos a cruzar de brazos a que nos sigan robando 50 billones de pesos y a esperar a que algún día Dios ilumine a los congresistas y ellos se autorreformen. O ilumine a las mayorías ciudadanas, ¿no? Y algo cambie milagrosamente. Las cosas no pasan por milagro, hay que pujar y pujar y pujar y presionar y trabajar con mucha disciplina todos los días, hasta que uno va logrando que las cosas tomen una dirección. El tema de la corrupción no era un tema en la agenda pública de Colombia hace 2 años, no lo era. Eran las FARC, Timochenko, Uribe, La Paz, ahí estaba la agenda y no se movía de ahí. En buena medida porque logramos desmovilizar a las FARC, porque aún con toda la división que generó La Paz, hay otros temas en la agenda. Ya estamos hablando de educación, de empleo, de innovación, de otros temas. Yo creo que eso es positivo, que se necesita. Yo francamente no creo que tengamos nada que perder. Nada, a mí mucha gente me dice, no sea bruta, ¿cómo se mete en eso? Si no saca 12 millones de pesos van a decir que perdió usted. A mí eso no me importa. Yo soy una privilegiada. Yo el 28 de agosto cojo un avión y me voy a terminar mi doctorado. ¿Qué pasa? Nada. Aquí el problema son 20 millones de colombianos que no van a pisar esta universidad nunca si seguimos a este mar de corrupción en el que estamos. Y si no nos movilizamos para hacer algo, algún tipo de acción colectiva con ellos y por ellos, es muy difícil que en semejante asimetría de poder ellos logren domesticar a la clase política. Nos toca a nosotros, infinitamente más
privilegiados que ellos ayudar. Y yo creo que vamos en la dirección correcta, francamente. Yo creo que de aquí puede salir un desestímulo, carajo, nos faltaron unos, no lo logramos, qué sé yo, pero también va a salir una cosa que dice, bueno, no estamos solos, ni somos tres pendejos, la cosa está cambiando. El hecho de que un tipo como Petro haya sacado 8 millones de votos, la gente dice, eso nunca había pasado, y muchos en esta campaña creímos que nunca iba a pasar, y pasó. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, yo creo que vamos en la dirección correcta. Vamos a ir con nuestra tercera ronda de preguntas, pero al finalizar vamos a tener preguntas de ustedes, así que mientras están ocurriendo, yo voy a estar acá abajo para que lleguen ustedes y podamos iniciar esa ronda. Juanita. Juan. Claudia, yo tengo una pregunta sobre lo de abolir la posibilidad de que los corruptos paguen la pena en sus casas, o ¿no? O sea, esta idea de que la cárcel es una gran solución, cuando a mí me da la impresión que la mayoría, digamos que el verdadero problema es en identificar a los corruptos y en sancionarlos. Una vez que los sancionan, si pasan 5 años en la picota y 3 en su casa en arresto domiciliario, ¿cambia realmente la corrupción? O sea, ¿eso realmente es una medida efectiva para la corrupción? Yo creo que sí, y no solo para la corrupción. Es decir, yo creo que la sensación de que hay una sanción eficaz y dura a quien viola la ley en cualquier cosa, mata, roba, viola, lo que sea, es importante. Es importante. Y de nuevo, el tema no es el monto. Les voy a dar un caso de por qué yo creo que funciona. La alcaldesa de Armenia y la gobernadora del Quindío están hoy, la una destituida y la otra presa, ambas por corrupción. Hace 4 años eran las matronas dueñas del Quindío, el par de señoras. Con mucho esfuerzo las denunciamos, presionamos, hasta que ¡pum!, logramos que las sancionaran. Pero más importante que eso, los ciudadanos del Quindío las derrotaron en las urnas. Es decir, esa es la doble sanción. Ellas que se creían las dueñas del Quindío, ambas, una era candidata a la Cámara, la otra al Senado, ambas perdieron. Con todo el billete, la maquinaria, el poder, la gente del Quindío les dijo, ¿sabe qué? No. Entonces hubo una sanción política y además hubo una sanción disciplinaria y penal. La señora alcaldesa de Armenia la están investigando por la bicoca de haber recaudado 22.000 millones de pesos en una valoración que no ejecutó. Y que su marido y una red de contratistas terminaron robándose. Su marido está en la casa, la señora está en una cárcel. Lleva menos de 6 meses, detenida. No ha sido condenada, está en detención preventiva. Lo que esa señora está tratando de hacer para que la muevan a la casa es infinito. Porque claro que la señora está ¿con quién? Está con el que atracaba en el bus en Armenia. Está con jíbaros y narcos que cogieron en Armenia, mujeres, es una cárcel de mujeres obviamente. La han insultado, la han escupido, la han tenido que aislar. La sanción no de la cárcel, sino de sentir que no tiene privilegios, que es igual. El que atraca en el bus es igual al que atraca en el erario público, más aún el que atraca en el erario público es peor. 1 mes o 2, eso no se le va a olvidar a esa señora jamás, jamás, porque el nivel de sanción no es un tema del monto del año, es el tema del nivel de sanción, somos iguales y los que violan la ley son iguales. Yo creo que sirve, francamente, no creo que sea un tema de subir las penas, de que tengan cadena perpetua, no, es que la sanción sea eficaz, sea dura, que en términos de sanción social, que tú tengas que estar al lado. Yo conversé cuando estaba haciendo parapolítica, tuve que ir a visitar a mucha gente que estaba presa para hacer esa investigación. El dolor era tener que estar en una misma celda con otras 15 personas, por toda suerte de delitos. Ellos que se creen todopoderosos, dioses, que la vida les recuerde que son un ciudadano común y corriente, y que si violan la ley, van a donde van los ciudadanos comunes y corrientes. Yo sí creo que eso tiene una sanción social importante. Yo fui educado por los jesuitas, y en el colegio y en la universidad me enseñaron que cuando hay un
un problema y uno quiere solucionarlo, debe primero buscar cuál es el origen del problema, porque si se equivoca en el diagnóstico, pues no soluciona el problema. Y si uno reflexiona sobre cuál es la principal causa de la corrupción en Colombia, uno, pues por lo menos yo pensaría que es que hay unos grupos en las regiones e inclusive en la capital que han decidido que el patrimonio estatal es patrimonio personal de ellos y que pueden negociar con él y obtener beneficios de él. Y eso existe porque la crisis de la justicia en Colombia es muy grande. La principal razón por la cual la gente roba es porque la posibilidad de que sea capturado y sancionado, a diferencia de las dos señoras, es más excepcional que la regla. ¿Por qué no se toca ese tema en el cuestionario de la consulta anticorrupción, si esa es la base de la corrupción? Y más que todo el tema está concentrado en los congresistas, como si los congresistas fueran los principales responsables de todo lo que sucede, que les cabe pues una enorme responsabilidad, pero que hay unos factores que generan la corrupción que están fuera del Congreso y que deberían estar dentro del articulado de la consulta. Sí, no, realmente solo hay 2 normas de las 7 que le aplican solo a congresistas: la reducción de salarios y la de rendición de cuentas de los congresistas, porque los MUI, ¿no?, en el 2013 que se aprobó la ley mediante la cual todos los servidores públicos rendimos cuentas, en el último debate ellos se borraron. Es que son muy bandidos, realmente. Realmente, es que la gente los detesta con razón, te lo puedo decir. Entonces, solo esas 2 normas le aplican solo a congresistas. De resto le aplica a todo servidor público. El límite de periodos es para los políticos locales, regionales y nacionales. Acabar la mermelada es para alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional. Usar pliegos tipo es para todo el país, porque el problema, digamos, está en muchas partes. Ahora, en el tema de justicia, en corrupción y casi todos los temas, el tema ya no depende del Congreso, el tema ya no es de que falte un código, ni una norma, ni una sanción, ni un procedimiento, eso todo está hecho. Es un problema de eficacia en la administración de justicia, eficacia en la fiscalía, eficacia en los jueces, que el Consejo Superior de la Judicatura funcione, que los jueces sí estén, que no estén con 5.000 procesos acumulados. Es un tema de la administración de justicia y ese es un problema más gerencial que de leyes, por eso no está en la consulta. Ahora, sobre el tema de las causas, hay un libro que los invito a leer que a mí me encanta porque no hay muchas, la literatura no hay mucha literatura que nos diga qué origina la corrupción y qué realmente la sanciona. Sabemos 2 o 3 cosas más o menos comunes, pero todavía nos falta afinar muchos detalles. Sabemos que al que le ponemos la luz, ¿no?, cuando ponemos el foco encima de algo, cuando hay atención mediática, cuando tienen que rendir cuentas, tal, eso ayuda a reducir corrupción. Por eso va en la consulta. Sabemos que cuando todas esas cosas que parecen triviales, mucha gente me dice, pues usted tan boba, obvio que van a hacer una declaración de bienes mentirosa. Sí, Al Capone no cayó por bandido, cayó por mentir en su declaración de impuestos. Porque es que ese es justamente el chiste, que como van a mentir y van a poner la finca que roban en cabeza de la tía, a la hora que le descubramos esa mentira, no tenemos que probar todo el caso de corrupción. Con eso lo mandamos a la cárcel, justamente porque sabemos que va a mentir. Entonces, digamos que poner todas estas cosas que obligan a quienes tienen la facultad de manejar los recursos públicos a rendir cuentas, a mostrar su patrimonio, a declarar bajo juramento que esto era lo que tenían y lo que hicieron y lo que no hicieron, después nos ayuda a que exista una línea base con la que con la mentira lo cogemos, no tenemos que probar todo el entramado, algo ayuda. Y por último te diría, hay un libro que es el que les quiero recomendar, y es tal vez para Colombia, es una de las hipótesis de qué causa ese nivel de corrupción, por qué la democracia no funciona, por qué la democracia no es capaz de elegir a los mejores, sancionar a los peores, etcétera. Se llama Democracia Feroz, de Gustavo Duncan. Yo los invito a leerlo. Y la tesis de Gustavo es la siguiente. Gustavo dice, mire, en este país en la mitad del territorio no hay Estado. No hay Estado, no hay mercado, la gente no vive de trabajar para ICESI,
vive del rebusque, de economías informales y de economías ilegales incluso, de minería criminal, de venta de piezas robadas, de producir coca, etc. La democracia no es capaz de controlar y servir como mecanismo para elegir a los mejores, porque esos colombianos lo que necesitan es elegir a quienes les garanticen que esa ilegalidad de la que viven se va a mantener, porque si no les joden la comida. ¿Sí? Entonces es un círculo vicioso, no es que la gente sea corrupta ni tonta, es que sobrevive de eso. Entonces lo que necesita son políticos que le garanticen esa subsistencia, no que se la pongan en riesgo. A mí esa es una beta, digamos, que me parece que habría que estructurar, y por eso mi obsesión con el tema de construir ciudadanía, Estado y mercado, porque yo creo que tiene razón Gustavo, y que necesitamos incorporar, que la gente pueda estudiar, tener un ciclo formal, ser emprendedor, o sea, incorporarse en la legalidad, y que además haya, por la vía económica y social, y que además haya un aparato estatal que haga cumplir las normas que nosotros producimos, que producen los congresistas. Porque yo siempre digo, todas las leyes en Colombia terminan con una frase: publíquese y cúmplase. La imprenta general de la nación es la entidad más eficiente del Estado, publica todas las leyes en 24 horas, ese pedacito se cumple a cabalidad en 24 horas. El cúmplase, usted saca el Código Penal, las sanciones, la vaina, la consulta anticorrupción, ¿quién la va a cumplir? Si 15 millones de colombianos no han visto un juez en su vida ni lo van a ver, no saben qué es el CTI, la inspección más cercana queda 3 días de camino. Hay que construir ciudadanía, Estado y mercado si queremos salir de este círculo, digamos, vicioso de ilegalidad y corrupción. Bueno, toca de último, y creo que he sido abogado del diablo varias veces, pero otra vez vuelvo a ese lado. Y esto es más una curiosidad que tengo, y como estás en esta lucha, en este proceso de la lucha contra la corrupción, ya te lo pregunto como politólogo, una persona que está activa. Y lo que hemos observado, Colombia no está solo, lamentablemente, en esto. Brasil, toda América Latina en este momento estamos viendo eso, pero en Europa ya pasaron por ahí también. Y lo que hemos notado también es que a veces la lucha con la corrupción es algo loable y que tenemos que hacer, pero a veces la forma como se hace la lucha contra la corrupción puede tener efectos no esperados, pero que afectan a la democracia. Por ejemplo, se puede polarizar más a la sociedad, como es el caso de Brasil en este momento, o se colapsa el sistema de partidos y permite que personas como Berlusconi en Italia entren y hagan de las suyas. ¿Cómo hacemos para que, tenemos que luchar con la corrupción, pero cómo hacemos para que eso no pase aquí? No, yo lo que creo es que no es la lucha contra la corrupción, es la corrupción y la ilegitimidad la que termina produciendo esas cosas, ¿sí? Regímenes autoritarios, populistas, en fin. Y claro, y a mí eso me preocupa muchísimo, por eso creo que hay que recuperar legitimidad. Y parte, digamos, si yo quisiera ilegitimar el sistema, estaría en el mismo discurso en el que estaba, no sé, Antanas Mocos hace 25 años. ¿No? Vamos a ser apolíticos, no, vamos a ser políticos. Esto es con democracia que podemos perfeccionar la democracia. Y sí, digamos, yo les confieso, digamos, la semana pasada, les voy a hacer una confesión, no se va a enterar nadie porque nadie va a contar, pero estuve a punto de tirar la toalla, te quiero decir. Porque una de las cosas que me parecían maravillosas de la consulta es que hubiera logrado, así fuera de dientes para afuera, que no fuera algo que dividiera a los uribistas y a los no uribistas, a los de no sé qué y a los de no sé qué. Me parecía que ese era un gran mérito, o sea, yo hice todo, aplacé el tiempo, hice un acuerdo con Paloma Valencia, con Álvaro Uribe, corrimos la consulta, que no la vamos a hacer con las presidenciales, que dijo el Centro Democrático, solo apoyamos la consulta si la hacen después de las presidenciales, porque usted es candidata y eso le va a servir a usted, no le vamos a dar ese regalo. Si usted lo hace después de las presidenciales, lo apoyamos. Y yo dije, no me importa, me parece perfecto. Que esta sea una causa de país, algo distinto a la Selección Colombia que nos una, algo. No puede ser que todo nos divida, que todo nos fragmente, que todo nos polarice. Entonces, más que por el conejo, porque qué tristeza, Dios mío, que no podamos cumplir la palabra en nada. En nada. No es un problema con Claudia López. A mí me duele, pero me va a pasar en una semana. Es un mensaje para el país. Por eso es que la gente no confía en la política.
Porque los políticos en campaña dicen pajaritos de oro y al minuto que ganan, cambian y no cumplen. Eso ilegitima la política, ilegitima los partidos, ilegitima el Congreso. Todo por pasarme una cuenta de cobro a mí, porque llevo 15 años pensando una cosa del señor Álvaro Uribe. Llevo 15 años pensándola, no la voy a dejar de pensar. Sin tener la mejor opinión de él, preferí hacer un acuerdo con él y con su partido porque me parece que es más constructivo para el país. Para que a 20 días de las benditas elecciones se corran y se lo tiren y otra vez vuelvan en que esto es de buenos y malos, de castrochavistas y no castrochavistas, de uribistas y no uribistas. Mi hermano, ¿cuándo vamos a salir de eso? Claro que eso hace daño, pero no es por luchar contra la corrupción que se genera ese problema. Es por la corrupción o por la envidia o por la mala leche o por lo que tú quieras, por cosas de mezquindad humana mucho más chiquitas pues que combatir o no combatir la corrupción. Listo, entonces vamos con la última parte de esto, que son preguntas de los estudiantes que se han venido acercando. Ven para acá. Tranquilos, sin problema. Tu nombre y por favor la pregunta a Claudia. Claudia tiene 3 minutos para responder. Dale, listo. Hola Claudia, mi nombre es Cristiana Prades, estudio Contaduría Pública en la Universidad del Valle. Y la pregunta es la siguiente, yo sé que tú estás enfocada muchísimo en la consulta anticorrupción y muchos de los que estamos aquí y de los que están afuera y conocen de la consulta queremos de que esto se dé, pero de pronto tú no has pensado o no sé si de pronto tengas como un plan B, algo que respalda en caso tal de que la consulta anticorrupción no avance y de pronto no se llegue a la votación esperada. Porque pues, o sea, eso es algo que se puede evidenciar, sea por muchos temas, no sé qué tan respaldada esté por la registraduría en cuanto a la transparencia de los votos. Entonces tú sabes que hay muchas trabas de las cuales se puede presentar al momento de que se esté dando la consulta anticorrupción. Entonces me gustaría saber qué parte o qué plan o qué proyecto tendrías tú respecto a eso. Y otra de las cosas es que esto es como un punto de vista que yo se los dejo como a los jóvenes, y es que a pesar de que Claudia esté aquí hoy y haga estos mecanismos de defensa, somos los jóvenes los que tenemos el futuro de nuestro país, es a quien a nosotros nos han dejado hoy en este momento, porque nosotros somos los que de ahora en adelante vamos a luchar por lo que es el futuro del país. Entonces me gustaría como que hacerles esa invitación, porque el 80%, yo creo que es más de los que están aquí en este auditorio, somos jóvenes y somos los que vamos a acabar con esta corrupción. Y se está viendo 8 millones de votos contra una oposición y más si se contamos los de la primera vuelta. Entonces eso significa que sí va a haber un cambio. Entonces es una reflexión y quiero que respondas a mi pregunta. ¿Ven por qué vale la pena hacer la consulta anticorrupción? Gracias, gracias por tu invitación. Pues a ver, el mundo no se va a acabar el 27 de agosto. Si sacamos más de 12.140.000 votos, maravilloso, y si no, también. Y vamos a seguir en la pelea. Yo tengo mucha ilusión de que lo vamos a lograr, por la pedagogía, porque todos buenos colombianos dejamos todo para última hora, pero yo creo que en estas semanas la cosa puede mejorar. Porque veo incluso dentro del Centro Democrático, pucha, les ha tocado recular, como, bueno, no mentiras, está bien, sí, vótenla, ¿no? Porque es como maldadoso, digamos, ¿no? Seguir insistiendo en ese punto. Pero también porque, ya que tú mencionas la última elección presidencial, en mis cálculos de politóloga, yo creo que hubo por lo menos 15 millones de votos libres en Colombia en la última elección. Por Duque, por Fajardo, por De la Calle, por Petro. Ahí hay por lo menos 15 millones de votos. No son solamente los de Petro, ni solamente los de Fajardo. Por Duque también votó mucha gente libremente. También votó gente de maquinarias. Mi cálculo es que hay por lo menos 15 millones de votos libres. Ciudadanos a los que no les pagaron un peso, no les dieron aguardiente, no les compraron el voto, no los llevaron de nariguera, no. Querían votar por esa opción y se pararon y fueron y votaron, punto. De hecho, el nivel de participación electoral subió en esta última elección, ese es un buen síntoma, muy buen síntoma. Entonces el plan A fue tratar de aprobarlo en el Congreso, no funcionó, no ha funcionado en 25 años. El plan B es la consulta.
El plan C es seguir renovando el Congreso. Este Congreso por primera vez tiene un 30% de gente alternativa, eso no había pasado nunca en la historia de Colombia, nunca. Alternativa de sectores que no están con el gobierno, pero aún de los sectores que están dentro del gobierno, también llegó gente nueva que va a renovar y va a ayudar a sacar estas causas. Entonces hay que seguir renovando la política, hay que seguir eligiendo gente decente. Lo que pasa es que yo creo que como el Congreso elige cada 4 años, a la tasa de renovación que llevamos, pues nos va a tomar por ahí 50 lograr que haya mayorías que aprueben cosas como la consulta anticorrupción, cuando lo podemos lograr en 10 días, no en 50 años. Entonces hay que ir a votar el 26 de agosto 7 veces sí para lograrlo ya y no tener que esperar 50 años. Aquí abajito hay otra pregunta. Ex senadora, buenos días. Mi nombre es Corruptolio Pérez. Llevo 40 años en el Congreso aproximadamente, me faltaron 10 para alcanzar un gran padre de la patria como es el señor Roberto Gerlain. Nosotros celebramos en el Congreso cuando usted se fue. Lo celebramos, pero hoy estamos afligidos bastante por el hecho de que usted con esa consulta inoficiosa quiere acabarnos derechos legítimos que tenemos como padres honorables de la patria. Es por eso que para mí es inadmisible pensar, como lo dijo el honorable presidente Macías, ¿cómo se puede vivir un senador con 30 millones de pesos más otras prerrogativas? ¿Yo cómo hago para tener mis 10 TXL, para tener todos mis empleados, mis fincas? Porque yo no declaro renta, porque a mí me gusta tener mis propiedades acá en el Valle del Cauca y asistir cuando yo deseo acá y al Congreso, o porque somos gente cualificada, pero solamente para dormir, como Gerlain, o para jugar al Candy Crush. Por eso yo los invito a la comunidad universitaria, académica, a que hagamos un ejercicio de raciocinio y a que le digamos no a esta consulta anticorrupción que nos va a volver como Venezuela, va a ser castrochavista, va a homosexualizar el país. Por favor, digámosle a nuestros abuelos, a nuestras tías, que la senadora Claudia López va a adquirir un rubro grandísimo por los más de 15 millones de votos que va a tener. Me están diciendo que el voto va a valer casi 4.700 para usted. Entonces yo por eso les digo que como Corruptolio Pérez quiero, por favor, que no voten esta consulta. Los invito, los y las invito. Les hago extensiva esta invitación porque de otra manera se me van a acabar los beneficios que tengo. Entonces, el 26 de agosto voto 7 veces sí. Gracias, mi hermano. Gracias. Esa pedagogía es más eficaz que la hora y pico que llevamos hablando. Moverme. Ahora hay otra. Hola, ahora sí, tu nombre y... Hola, buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Castillo, soy estudiante de Ciencia Política y de Sociología. Ahora se mencionaba que una de las diferencias y las ventajas de la consulta sobre los proyectos de ley propuestos por el gobierno es que la consulta obliga al Congreso o al presidente a legislar o a emitir por decreto los puntos que aprueben, de aprobar y de pasar el umbral. Pero teniendo en cuenta pues, que en el Congreso de la República existen personajes como Corruptolio Pérez, capaces de hacer y de manipular las leyes, las normas y las instituciones, la pregunta en concreto es ¿qué entidades o entidad y con qué instrumentos políticos o jurídicos están en la capacidad de obligar al Congreso y al presidente a emitir por decreto, a legislar esos puntos que aprueben y no que se dilate los procesos o los debates como han ido pasando con el tema de la tauromaquia, que ya le quedan 6 meses de plazo? Pues lo que lo obliga realmente es la Constitución y la ley, o sea, no es que se necesite crear una entidad que lo obligue. Vuelvo e insisto, si sacamos más de 12.140.000 votos, estos mandatos son obligatorios. Obligatorios quiere decir que no pueden legislar en contra de ellos, tienen que legislar tal cual es el sentido del mandato. Tienen máximo 1 año, y si al año no expiden las normas del Congreso, no es si el presidente Duque quiere, es que tiene que, o incurre en prevaricato, lo cual además es un delito, expedir los decretos ley que desarrollen los puntos de la consulta. Entonces, digamos, lo que lo hace obligatorio es la manera como está diseñado el mecanismo de consulta popular en la Constitución y la ley. Pero una cosa sí te puedo decir,
Si los congresistas no fueron capaces de decirle no a 4 millones de firmas, no son capaces de decirle no a más de 12 millones de votos. No son capaces, porque por muy corruptorios que sean, ellos saben que necesitan volver a competir. Y yo francamente estoy absolutamente segura que aún si los corruptorios lo negaran en el Congreso, mamaran gallo un año, no los aprobaran, yo estoy segura que Duque sí saca los decretos, por convicción, no solo porque la ley le obliga. Yo creo que lo saca. Aquí tenemos las últimas 2 preguntas, entonces, tu nombre y… Hola Claudia, buenos días, mi nombre es Freddy, muchas gracias por venir y por ser un ejemplo en esta lucha constante. Bueno, mi pregunta, aunque bueno, ahorita la respondí un poco, es, en el caso de no llegar al umbral de los 12 millones, ¿estas 7 preguntas se pueden legitimar de manera local? Es decir, con cada municipio, alcaldía o gobernación ganada. En el caso de que Duque, pues no. No, porque son normas nacionales, entonces no se aprueban ni en consejos ni en asambleas y por lo tanto no se podrían hacer consultas municipales o locales para aprobarlas. Se podrían hacer, pero solo para que tengan ese ámbito y en todo caso requieren un desarrollo legal, razón por la cual tendrían que ir al Congreso en cualquier caso. De manera que, no, miren, en cualquier caso, yo les digo, el lunes 27 de agosto, nosotros, le voy a dar una chiva a la silla vacía, el lunes 27 de agosto, haya 1 millón de votos, o 2, o 3, o 5, o 8, o 10, o 15, yo voy y le entrego los proyectos al presidente Duque. Y bueno, usted ha dicho que está comprometido, usted dijo que apoyaba esta consulta. Si están más del umbral, aquí están, es su obligación. Si no están, no es su obligación, pero que opere su convicción, radíquelos. Y entre los que votamos esto y usted, presionemos al Congreso para que lo saque. ¿Por qué no? Igual, porque se trata de no bajar la guardia, digamos, y de aprovechar todo el proceso pedagógico y de participación que ha habido. Listo. Bravo. Y cerramos entonces con esta última pregunta. Hola, mi nombre es Edwin. Primero que todo quiero resaltar pues que siempre se ha dicho que en Colombia somos apáticos a la política. Y después de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta, yo he visto en diferentes foros que ya, o sea, por ejemplo, en pleno mundial había un partido, no sé si era Alemania, Inglaterra, no sé, la Universidad del Valle, el auditorio estaba muy lleno, en pleno partido, debatiendo sobre la consulta anticorrupción. Y en los momentos que tú dices que ibas a tirar la toalla, pues yo digo, pues como que en este momento la gente está muy enérgica para participar. Y también celebro, por ejemplo, que ya Robledo se está acercando con Petro, o muchas cosas que están pasando como que… Están pasando varios milagros. Están pasando varios milagros y yo digo, pues no, o sea, no es momento de tirar la toalla, sino que, aunque, por ejemplo, congresistas no tengan los 3, o sea, máximo 3 periodos o 4, son paradigmas para uno y es importante pues que esa toalla no la guarde bien lejos por ahí. Y pues… También es, o sea, una pregunta respecto ya a la consulta, ¿cómo va a ser o sea, cómo se va a reglamentar y cómo se hace para evitar conejo? ¿Quién la va a reglamentar y todo eso en caso de que se pase? Gracias. Ese es un punto bien importante y gracias por el ánimo, mi hermano. No vamos a tirar la toalla, pero todos somos seres humanos y tenemos días duros y difíciles. Es que la gente entienda qué va a pasar. A mí mucha gente me dice, cuando recogía las firmas. Me decía, pero ya firmamos y esto queda aprobado. No, su merced, esto es para ir a votar. Y cuando votemos, cuando ganemos, toca llevarlo al Congreso. ¡Ah! ¡Qué pendejada! Para volver al mismo Congreso. Pues es que esto es una democracia, mi hermano. En una democracia las leyes no se aprueban por firmas, ni por rifa. Se aprueban en una institución que se llama el Congreso. Si usted quiere que funcione mejor, solo tiene 2 opciones. O votar para elegir gente decente que promueva este tipo de cosas, y además votar la consulta anticorrupción para que si no hay gente tan decente que quiera aprobarlas, por lo menos los obligue. Entonces es importante que la gente entienda el procedimiento y esa es parte de la pedagogía, ¿sí? Había que recoger mínimo 1.780.000 firmas válidas, que no firmara Batman ni Robin, que se entendiera la cédula, ¿no? Que coincidiera con el nombre, en fin, para convocar la consulta, solo para solicitarla. Arrancamos 7 promotores en enero del 2017. En un mes
se inscribieron 35.000 voluntarios en la página de la consulta que es vencealcorrupto.com. En un mes. 35.000 voluntarios que dijeron, yo quiero ayudar a recoger firmas. Teníamos 6 meses. Esos 35.000 voluntarios recogimos 4.300.000 firmas. La consulta anticorrupción es la iniciativa ciudadana de mayor respaldo en la historia de Colombia. Nunca un candidato, un plebiscito, un referendo, nada ha tenido ese nivel de respaldo para solicitarla. Luego nos tocó esperar 2 meses a que la registraduría la revisara. Nos certificó que teníamos 3.092.000 firmas válidas, o sea que superamos el 1.780.000 de lejos. Luego nos tocó ir al Consejo Nacional Electoral a que nos certificara las donaciones de privados, algunos empresarios, Carvajal, Cali, por ejemplo. Nos ayudó a imprimir unos volantes y a mandarle una carta a los voluntarios con el instructivo de recoger firmas. Y ahorita nos volvió a ayudar. Y le agradecemos mucho a esos empresarios, algunos que nos han ayudado. Se demoró 8 meses el Consejo Nacional Electoral revisando las cuentas, que si habíamos recogido bien la plata, los recibos. Pinches 500 millones de pesos, una cosa así, 8 meses se demoraron. Pero pasamos la certificación. Luego nos tocaba ir como a entregarle el niño a Herodes, o sea, a preguntarle al Senado, que siempre había hundido esto, que si nos daba permiso de ir a votar. Pero eso dice la ley, que hay que pasar por ahí. 3 veces nos aplazaron el debate, como le consta a todos ustedes y a la silla vacía que siempre lo cubrió. 3 veces. Finalmente, yo le agradezco a Paloma Valencia que por lo menos tuvo la sinceridad en ese momento de decirme, vea Claudia, esto no va a pasar si no lo hacemos después de elecciones presidenciales. Si usted acepta que esto se haga después de elecciones presidenciales, nosotros lo acompañamos. Si no, no. Y bueno, no importa, listo, ¿para cuándo se aplaza? Votémoslo en junio el aval, para que se tenga que hacer después de las presidenciales. Listo. Lo votaron a favor, 86 votos a favor, 0 en contra. Yo no vi esa votación nunca en el Congreso de la República por otra cosa, así fuera por hipócritas, porque estaban a 15 días de las elecciones, por lo que fuera, pero logramos tener el aval. Eso era más o menos imposible, saltarse ese paso. Y luego logramos que el presidente la convocara y que la registraduría pusiera los jurados, las urnas, los tarjetones, todo, etcétera. Este es el tarjetón que les van a entregar el 27 de agosto, aquí se los presento, se llama el tarjetón de la consulta anticorrupción. Tiene 7 preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cada una usted podrá votar libremente sí o no. La invitación es a que marquen la casilla del sí. Si marca el 1, invalida el voto. Es en la casilla del sí donde hay que marcar. 7 veces sí para que se aprueben los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Así que esto es un milagro, mi hermano. Esto no vuelve a pasar. Nadie se va a volver a echar al hombro este camello. Yo debería estar en una playa en Cartagena, ¿no? Desde el 20 de julio que terminé en el Congreso. No he parado. A mí una de las cosas que me irrita es que me digan que yo me inventé esto para lanzarme a la alcaldía de Bogotá. Llevo 1 año y medio trabajando en esto. Pero además, si quisiera lanzarme a la alcaldía de Bogotá, debería estar en Bogotá, no en Cali, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Entonces, es realmente mucho trabajo, es muy dispendioso. Usar los mecanismos democráticos no es fácil. Los que los reglamentaron, no tengo la menor duda que los reglamentaron para que nunca se pudieran usar. Y contra todos los pronósticos, es la primera vez en la historia de Colombia que vamos a poder usar un mecanismo de participación ciudadana que estaba guardado en la Constitución durante 27 años, no se había podido usar. Lo vamos a poder usar. Ahora el valor está en la cancha de 36 millones de colombianos. Hay 36 millones de James que pueden hacer el gol, así, tin, marcan 7 veces sí. De esos 36 millones necesitamos que solamente 1/3 en Colombia, en el exterior, en Cali, en todo el país, marque 7 veces sí para hacer esto obligatorio. De manera que estamos a un paso, uno, realmente, el último, después de 1 año y medio de trabajo. Luego cuéntenle a sus amigos, a su familia, grábense un video de 30 segundos diciendo yo voy a votar sí. Sus amigos creen en lo que ustedes les digan, no en lo que yo diga. El voz a voz es el mejor mecanismo de convencimiento. La gente le cree al que le escribe, si su amigo le escribe en WhatsApp. Si yo le mando un WhatsApp y dice, este spam de esta politiquera loca, no lo lee. Entonces, háganlo, usen sus redes sociales, usen su WhatsApp, no vayan a hacer spam, 30 segunditos, un mensaje. Díganle a la gente que en vencealcorrupto.com puede ver la información. Hay videos corticos, chiquitos, de 30 segundos, de 2 minutos, más chistosos, menos chistosos, de Nairo Quintana, de actores, de no actores. Usen ese material pedagógico. Nos quedan 11 días para derrotar la corrupción, marcando 7 veces sí en la consulta anticorrupción.
Y a nosotros nos quedan 5 preguntas y 20 minutos, entonces rápidamente ven acá y me das tu nombre y la pregunta. Hola Claudia, mi nombre es Sofía Galvis, soy estudiante de primer semestre de Ciencia Política del ICESI y pues te quiero decir que primero sos mi inspiración, literal, o sea, lo que yo quiero ser. Muchas gracias. Y lo segundo es que yo en este momento pues tengo 16 años y no tengo el derecho de ejercer el voto todavía, entonces mi papá son los que tienen, pues como me representan en ese tipo de cosas. Ellos dicen voy a marcar 7 veces sí efectivamente, pero eso es solamente la cascarita de la corrupción en Colombia. Así que pues hagámoslo porque pues nada perdemos, pero igual con eso no vamos a solucionar. Entonces pues quiero saber qué le dirías para yo poder ir a decírselo a ellos. Gracias, mi corazón. Tatiana, para hacer un poquitico más eficiente el uso del tiempo, te propongo que recojamos las 5 preguntas que quedan y las contestamos. Esa es una. ¿Cómo convencer a los papás? Claudia, buenos días. Lo mío no más que una pregunta es una felicitación porque aunque comparto todo esto de la anticorrupción y demás, también he sido en mis ámbitos como profesor con mis estudiantes muy crítico de algunas posturas tuyas como ser humano que eres, pero te felicito por el cambio del discurso tan conciliador que has tenido, no de lambonería, sino consciente de lo que estás haciendo en función de construir país. Entonces, lo que Claudia está haciendo, si mi esposa me escuchara en ese momento estaría despellejándome, lo que Claudia está haciendo es construir país por todos nosotros, sobre todo por ustedes los jóvenes. Gracias a Rafael, a la universidad por permitir ese espacio y qué bueno que empecemos a dejar de lado esa polarización tonta que tenemos, que si voté por Petro, por Duque, por el otro, nos estamos, como bien dices tú, nos estamos dando en la jeta tontamente. Entonces, si los que están liderando esta campaña, como Claudia y muchos otros, están dando un viraje de saber de que busquemos lo que nos une, no lo que nos desune, lo pueden hacer, ¿por qué no ustedes jóvenes y nosotros, los no tan jóvenes, buscando lo mejor para nuestro país? No hay necesidad de salir corriendo a otro país porque ganó Petro o porque perdió Petro, no, el país se construye aquí entre todos. Entonces, la felicitación para ti, para Rafael y para todos los que estamos aquí presentes, porque es que sí se puede, el cambio se puede cuando empezamos a pensar diferente en función del país, no en función egoísta. Felicitaciones, Claudia. Gracias, mi hermano. Bueno, entonces aquí hay otro selecto grupo, rápidamente. Hola Claudia, buenos días. Mi nombre es Diego Moncayo, yo soy de 9º semestre de Ingeniería Industrial. Quería preguntarte que ya en el excelente caso de que esta propuesta pase y se aprueben, ya le quitamos unos dientes a los corruptos en el país, pero siguen teniendo algunos. ¿Cuáles son los pasos o qué seguiría después de esto? O sea, aparte de que se legalice y de que se vuelva completamente pues correcto el asunto, ¿qué podría suceder después para seguir atacando este problema que realmente no está solamente en el Congreso, sino inclusive en las instituciones de Ejército, Policía Nacional? Muchas gracias. Hola Claudia, ¿cómo estás? A mí me gustaría que le dijeras al auditorio y que desmitificáramos 2 puntos que creo que son como los más complicados o que ahora, digamos, he escuchado a mucha gente decir, pues yo en las calles, hablando con la gente. El primer punto es que la rama judicial cree y jura que le van a bajar los sueldos porque se los van a bajar a los congresistas. Entonces, digamos, eso es un miedo y es válido porque pues eso, digamos, constitucionalmente ellos dependen, no sé, pues no conozco muy bien ahorita la ley, te explico, sí. Pero pues me gustaría que nos explicaras muy bien esa parte. Y lo segundo es que hay cosas que la gente dice y pues que ciertamente uno lee la ley y se supone que ya están. Yo sé que, digamos, lo de los pliegos tipo, hay unos contratos que no están especificados o que no tienen esos pliegos tipos y que la consulta reglamenta que todos los contratos tienen que tener. Entonces me gustaría que hablaras como principalmente de esos 2 puntos que generan como mucha incertidumbre. Vale. Y tenemos a estas 2 chicas y al frente tengo a otras 2 preguntas. Buenos días, Claudia. Gracias por estar aquí. Tú
si eres una mujer política que sí me representa. Muchas gracias. Básicamente, pues lo has venido diciendo, pero como para cerrar me gustaría como recordarles un poco a las personas que no juzgan las ideas por sí mismas, sino por quienes las promueven, que esto va mucho más allá de Claudia y no en contra de varios innombrables. En ese sentido, ¿qué tienes que decirle a las personas que todavía consideran a los que promueven y no a las ideas? Buenos días a todo el auditorio. Mi nombre es Hilary Joana Angulo, soy estudiante de quinto semestre de Derecho de aquí de la Universidad ICESI. Y la pregunta pues la construyó un compañero, un colega de nosotros, y pues dice: mi pregunta es de acuerdo al numeral primero de la consulta, que se refiere a la reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, especificado en el artículo 197 constitucional. Antes que nada, se debe advertir de la existencia de la ley 004 del año 1992, en la cual se regula la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, es decir, el salario de los altos funcionarios del Estado, que representa la base sobre la cual funcionarios de menor jerarquía deben someterse. Ahora bien, si esta reducción se llega a realizar, afectará significativamente núcleos familiares que dependen de un salario ya establecido. Me refiero a funcionarios de menor nivel que verían una reducción de salario de por lo menos el 30%. Cabe aclarar que existen funcionarios públicos con ningún proceso disciplinario en su contra y que de verdad trabajan con vocación de servicio. Es justo que por la reducción del salario de los altos funcionarios, miles de familias se vean afectadas económicamente por esta reducción salarial indiscriminada contra ellos. Ahora bien, al plantear este primer mandato, quizás pasaron por alto la vigencia de la ley anteriormente expresada. Esta pregunta va muy ligada a lo que se escucha, como decía el compañero, buscar desmitificar ese tipo de cosas que dicen que los policías van a tener reducciones en sus salarios, que los jueces. Entonces queríamos saber que nos expliques porfa esta dicotomía. Muchas gracias. Vale. Gracias. Y ahora estas dos últimas vienen acá, espero que recordemos cuáles fueron las preguntas, no mentiras. Doctora Claudia, soy Orlando Peláez, quizá la persona más adulta en este auditorio, y de pronto quedaré como un monstruo entre la leche, pero no me considero menos que nadie, porque la verdad que yo he intervenido en la política desde hace muchos años como concejal en el municipio de Aguas Caldas y como concejal 25 años, y en todos los años que tengo, casi 80, no conozco el primer gobierno que todo el mundo quede satisfecho porque fue muy honesto. Esto años por años y periodos por periodos el gobierno todo es más deshonesto. ¿Y por qué es más deshonesto? Porque siempre el político que llega al Senado de la República, el que no vote por él o no le ayude, se le acaba su puesto. Y si va a conseguir puesto y no estuvo ayudándole a conseguir los votos, tampoco va a conseguir puesto. De manera que me pongo a ver, se hace esta consulta, si se gana, que no... Está la incógnita de que vaya a pasar lo mismo cuando se eligió el no, que ganó el no y el gobierno dijo no, el Senado es el que tiene la última palabra, y la última palabra fue que esa elección del no se fue a tierra. Entonces, ¿qué seguridad puede haber que así sea una ley, que así sea lo que sea, la tenga que cumplir porque tenemos la experiencia del no? Y este país, le admiro todas sus ideas, la comparto todo eso, y ojalá todo fuera así. Pero tengo muchos años, doctora, y no he visto la primera vez que quedamos contentos con el gobierno que pasa. Muchas gracias. Y esta es la última. Gracias. Ahora sí, la última. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Ricardo Pinzón, yo hago parte de Actuemos. Sí, he venido haciendo pedagogía al igual que la excongresista frente a la consulta. Pero pues me ataca una pregunta y te la quería hacer puntualmente y apartándome un poco también, y lo respeto, ¿no?, de la posibilidad que usted le da a que el gobierno del presidente Duque pues le dé cierto trámite a esto. Pero también me acojo al hecho que usted dice que el problema es sistémico y estructural, y si le ponemos a eso carne, encontramos pues que hay una clase política tradicional, ¿sí?, que realmente se ha venido repartiendo no solo el poder, sino los puestos, y con eso encontramos entonces el fenómeno de cooptación del Estado por un grupo minoritario. Si vamos a la historia, encontramos en 206 años, 40 familias nos han gobernado durante la era republicana. Si matizamos eso a lo que ha pasado esta semana, frente a no solo a las declaraciones del presidente del Congreso, frente a la consulta, frente a su negativa de votar el primer punto y los argumentos que para nada razonables son, pero también frente al video que hace que logra pues captar el Noticias 1 frente a la posición del expresidente Uribe frente a la misma consulta.
Creo que en términos de poder el tema sí realmente pesa y pone en duda la capacidad real que tendría el presidente Duque de darle unas herramientas puntuales para que el Estado mismo pueda luchar. Entonces, en esa medida me gustaría que usted me dijera, porque si bien hay un sector que usted considera en ese diálogo, creo que también hay otro sector en Colombia que sí ve con mucha desconfianza la posibilidad que el gobierno Duque pudiera darle una lucha real a la corrupción. Gracias. Ahora sí, Claudia. Bueno. A ver, empecemos por las dos preguntas que tienen que ver con el mismo punto del tema de los empleados judiciales. El mandato de la consulta es expreso, es taxativo. Es reducir el salario de los congresistas y de 395 funcionarios de la cúpula que se ganen más de 20 millones de pesos. Esos son los que se van a ver afectados. Nadie más. Yo sé que hay una ley, la ley cuarta del 92, que dice, bueno, si el congresista se gana tanto, el magistrado se gana tanto, y luego de ahí para abajo empieza a hacer una tabla. La consecuencia de la consulta es que hay que desvincular el salario de los funcionarios públicos y empleados judiciales del de los congresistas. Eso es lo que hay que hacer en la ley que tramite el mandato. La ley que tramite el mandato bajará el de los congresistas, pondrá el tope, cortará ese vínculo. Todos los que se ganan menos de 20 millones de pesos, que son el 99.999999% de los soldados, los policías, los empleados judiciales, los empleados oficiales, ninguno se gana más de 20 millones de pesos, es solamente 395 personas son los que se ganan eso. De manera que no se va a afectar el salario de ningún otro empleado judicial, ni servidor público, ni policía, ni soldado. Al contrario, un soldado profesional, les cuento, se gana 3 salarios mínimos. Ya les conté que un general de la República se gana la mitad de lo que se gana un congresista. El efecto de la consulta en la vida de verdad es que va a bajar el de los congresistas y los magistrados de alta corte y va a subir el de los ministros y el de los generales. Eso es en la vida de verdad lo que va a pasar. Y de resto, nadie más hacia abajo se va a ver afectado. Esa ha sido una discusión, yo he hablado con todos los sindicatos judiciales, con Azonal, con todos. La posición de Azonal Judicial en general de los sindicatos es: apoyamos la consulta, invitamos a la consulta, vamos a votar 6 veces sí. ¿Por qué? Porque nos da miedo que en la reglamentación del Congreso nos metan algún mico y nos terminen afectando. Cada quien es dueño de sus propios miedos, yo los entiendo. Pero el mandato de la consulta no afecta a nadie en Colombia que se gane menos de 25 salarios mínimos. A nadie. Al contrario, a algunos, como los generales y ministros, se los va a subir un poquito. ¿Sí? Afecta realmente. ¿Quiénes se ven realmente afectados? Y yo celebro que Macías, finalmente echar tanta cháchara, al fin terminó confesando que era la vaina. Lleva 2 meses diciendo que no le gusta, que no se necesita, que es populista, finalmente ayer dijo: no me gusta que me bajen el salario, yo necesito 32 millones de pesos, no gasta mucha plata. Ya, de frente, y voy a votar 6 veces sí y esa no. Bueno, listo. Eso es todo el tema. A los que de verdad va a afectar es a los magistrados de las altas cortes y a los congresistas, porque ellos sí, sin duda, se ganan más de 25 salarios mínimos. Luego se los van a terminar bajando. De ahí para abajo, a cualquiera que se gane menos de 25 salarios mínimos, menos de 20 millones de pesos, no lo afecta en absolutamente nada. Mucho menos a quien no es empleado de nadie. A mucha gente le han dicho: es que le van a bajar el mínimo. ¿Cuál mínimo, hermano? Si nadie le paga a usted el mínimo. ¿Sí? ¿Cuál mínimo? Pero es parte de las mentiras. Entonces ese punto es importante aclararlo. Y finalmente, yo celebro, digamos, hubo varios intentos, digamos, de promover el no y oponerse a la consulta. No lo hicieron, ¿no? Y apoyan la consulta, etcétera. Pero yo entiendo su temor, cada quien es dueño de sus miedos, pero el mandato es clarísimo. Ahora, sobre el tema de si Duque, si Uribe, aquí el problema no es ni Claudia, ni Duque, ni Uribe. Duque, Uribe y Claudia son 3 votos de 36 millones de personas. Aquí el problema es cómo la ciudadanía va a votar, qué decisión va a tomar, qué tan informada está, qué tanta pedagogía le llega. Como les digo yo, y le agradezco al profesor que lo destaca, hombre, a los que no votan por Claudia también los roban. A los uribistas también los roban. Ustedes no crean pues que los corruptos dicen: no, este que votó por Duque, ese sí no.
A ese sí no le vamos a robar. No, a ese también le roban. Cuando nos suben los impuestos para cubrir el hueco de la corrupción, lo suben a todos. Por mucho que Duque quisiera decir, la subida del IVA o de la renta no le va a aplicar a los que votaron por mí, no puede. A todos nos terminan robando y a todos nos terminan clavando más impuestos para cubrir el hueco de una gente que elegimos nosotros. Es que ninguno de esos políticos llegó a esos cargos porque nos lo mandó un marcianito, sino porque alguien votó para elegirlo, de lo contrario no estaría ahí sentado. Entonces yo sí insisto en este llamado, a todos nos afecta la corrupción, especialmente a los 20 millones de colombianos más humildes y más pobres, que viven lejos, para los cuales es más difícil votar, etcétera. Nosotros estamos aquí en Cali, en las ciudades, el 75% de esos 36 millones de colombianos que pueden votar, estamos a menos de 10 minutos de nuestro puesto de votación. No nos toca coger chalupa, ni buseta, en bicicleta podemos ir, a pie podemos ir. La registraduría ha hecho un esfuerzo enorme para acercar cada vez más los puestos de votación a la residencia de las personas. De manera que el balón está en nuestra cancha, insisto. Esto depende desde que la gente entienda que esta es una causa de país, no es por Claudia, ni contra Uribe, ni contra Duque, ni por Petro, es por 50 millones de personas que se ven afectadas por un flagelo enorme que podemos ayudar a reducir. No estoy diciendo que se va a acabar la corrupción el 27 de agosto. Ayudar a reducir, ayudar a controlar, ayudar a poner cortapisas si votamos 7 veces sí los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Tus papás tienen razón, yo no trataría de convencerlos de lo contrario. No es que esta es la panacea que va a acabar la corrupción, no, pero sí les va a hacer la tarea más difícil, por algo se oponen, si no, no se opondrían. Cuando todo el mundo me dice es que esto no va a servir para nada, le digo, mire, usted tenga la certeza de que si esto no sirviera para nada, lo habrían aprobado, sin ningún problema, porque no les afecta el bolsillo, porque no les quita privilegios, porque no les corta la vena rota de por donde pueden abusar. Si no lo han aprobado en 25 años, no importa qué presidente, partido o congresista lo haya propuesto, es porque saben que los aprieta, que les hace más difícil robar, que les hace más probable que lo sancionen, que la sanción puede ser más dura. Entonces, claro que sirve, por eso es que no lo han aprobado. Y por eso justamente es que nosotros que somos los perjudicados por ese fenómeno deberíamos bregar a aprobarlo el 26 de agosto votando 7 veces sí. Si Duque va a cumplir o no va a cumplir, mi hermano, no sé, pues no sé. Yo prefiero creer que va a cumplir. A mí me aterra, lleva una semana ese pobre pisco y su partido lo ha saboteado todos los días. El día más importante de su vida, que era su posesión, se lo sabotearon. Su discurso de ser presidente, nadie habló del berraco discurso, ni siquiera la silla, nadie, todo, yo entré. Un rato. Estaba yo haciendo pedagogía en Soacha, porque como esto era fin de un puente, entonces me fui a recibir los carros que entraban de puente a Bogotá. Y de pronto entro y miro en Twitter, 200.000 tweets de Macías, y yo dije, ¿este pisco qué habrá hecho, güey? ¿Ah? Y 35.000 tweets posesión Duque. O sea, se lo sabotearon, pero de frente. El pisco sale y apoya la consulta anticorrupción y el otro dice que no. O sea, si el gobierno va a ser como esta semana, la pesadilla de Duque no es Petro, es el Centro Democrático, es una cosa increíble, ¿sí? Ahora, si eso es fingido, yo no sé, yo prefiero creer que no, que realmente hay unas tensiones que espero que se tramiten favorablemente. Y yo estuve con Duque 3 años y medio en el Congreso. Yo creo que es un tipo bien intencionado, juicioso, estudioso. La va a tener dura. Gobernar este país, cuando uno nunca ha gobernado en una tienda, debe ser duro. Pero él se metió en eso y va a tener que cumplir y armó un equipo y va a tener que hacerlo. Y yo, pueda que me equivoque, como en el acuerdo que hicimos con el Centro Democrático, pero yo estoy segura, creo, pueda que me equivoque, que con o sin los 12.140.000 votos somos capaces de convencer a Duque de que por lo menos radique los proyectos en el Congreso. Yo creo, pueda que me esté equivocando, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque él no pierde nada, francamente, porque él ya los votó favorablemente en el Congreso, yo lo vi, fuimos coautores, él ya los votó.
Yo no logré entender, realmente es lo único que quisiera preguntarle hoy si me lo encontrara. ¿Por qué no radicaste los 7 puntos? Hubiera radicado los 7 puntos, invitado a votar la consulta, no había confusión y hubiera ayudado, pero bueno, ya no fue así. Pueda que me equivoque y sea inocente, pero yo creo que va a salir. Y sobre el tema del plebiscito y de qué podemos hacer para asegurar que no nos hagan conejo y demás, mi hermano, yo acepto el tema del plebiscito. Por eso no escogí plebiscito, porque la experiencia nos acaba de indicar que gana una cosa y hacen otra. Ahora, era porque era el tema de la paz, porque hay otras prioridades constitucionales, no creo que fuera simplemente trampa del gobierno, realmente ahí había unas cosas en juego que valorar, que se tomaron esa medida, pero no escogimos referendo, porque como nos recordó Oscar, cuando es un referendo la gente tiene que aprobar un texto legal es complejísimo, de aquí a que, si mucha gente no entiende las 7 preguntas y son así, bien escuetas, ¿no? Reducir el salario de los congresistas de 40 salarios mínimos a 25, o sea, más escueto que eso, difícil. Y mucha gente me dice, es que tal vez la gente no vote porque no entiende. Imagínense si fuera el texto de una ley, inciso, parágrafo, no sé qué vaina, menos. Y si es un plebiscito, ya sabemos que lo pueden cambiar. Por eso escogimos consulta, porque la ley, no una entidad, no la voluntad personal del Congreso, no la voluntad personal del presidente, sino la ley y la Constitución nos asegura que en un año o tramitan esto o sale por decreto, pero que no nos pueden hacer conejo sí y solo sí hay más de 12.142.000 votos el 26 de agosto. Así que hagan pedagogía, compartan en su WhatsApp, compartan en sus redes y en cualquier caso, no se rindan nunca, que a este país lo vamos a sacar adelante. Gracias. Y con esto terminamos el debate. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir. Claudia, muchas gracias. Le da la silla Pacífico, le da la silla vacía. Nos vemos muy pronto.